En el turbulento escenario de la era de la información y la comunicación, la guerra cognitiva emerge como un campo de batalla fundamental donde las narrativas y percepciones se convierten en una de las armas más poderosas que existen, sea en manos de actores estatales como no estatales. La manipulación de la percepción pública y la difusión de desinformación pasaron a cumplir un rol central en la discusión política de nuestro tiempo, dejando de lado todo tipo de planteos éticos y morales que puedan llegar a exigirnos una reflexión profunda o una acción decidida. Todo nuestro tiempo resulta difuso mientras que nosotros cada día nos volvemos un poco más incapaces de definir la forma de las nubes. Hoy hablaremos de una forma introductoria cómo estas dinámicas impactan en la autonomía intelectual y la resistencia a las estructuras de poder, con el objetivo de comprender cómo podemos resistir la manipulación y defender la libertad mental en un mundo cada vez más saturado de propaganda y operaciones psicológicas. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Quieto. Desde el campo de los estudios de la comunicación, como también de todas aquellas escuelas y autores que vienen señalando esto desde hace un siglo, la manipulación de la percepción pública se convierte en un campo de batalla crucial en la era de la comunicación digital. La guerra cognitiva, entendida como un enigma tejido en la sombra, pretende desplegarse en los recovecos de la mente humana y las redes digitales. Entendámosla como los hilos invisibles que se entrelazan con la percepción, la confianza y la toma de decisiones. En los confines de la ciberesfera, donde los bits fluyen como corrientes subterráneas, la guerra cognitiva se erige como una estrategia maestra. No es un choque de armas metálicas, sino un duelo de ideas, narrativas y percepciones, donde las palabras, imágenes y algoritmos se vuelven el armamento de las élites que administran el mundo. En este campo de batalla de la mente, los objetivos pueden ser varios. Ni los líderes, ni los ciudadanos, ni las instituciones y ni siquiera la democracia misma están a salvo de esta disputa. En este escenario, la desinformación se filtra como un veneno invisible, socavando los cimientos de la confianza al punto en donde el descreimiento absoluto es la única forma que tenemos de lidiar entre tanta pudredumbre informática. Acá las redes sociales, antes un faro de conexión, y la democracia terminan de convertirse en el caldo de cultivo perfecto para fermentar estas prácticas de subterfugio. Pero no busquemos grandes campañas mediáticas que pretendan dar vuelta al tablero. La guerra cognitiva plantea ataques sutiles y persistentes. Es el resultado de una infiltración exitosa en las redes neuronales de la sociedad, sembrando dudas, fomentando la polarización y distorsionando la realidad, volviéndola un espejismo en el desierto de la información. Esto comienza a instalar algunos de los grandes dilemas para los estados modernos. ¿Cómo proteger a sus ciudadanos sin censurar la libertad de expresión? ¿Cómo contrarrestar la desinformación sin caer en la propaganda? Las respuestas no son simples, son nudos gordianos cuasi irresolubles sin tener que aplastar algún que otro derecho. Ante este escenario, tanto entidades estatales como privadas consiguieron desarrollar distintas estrategias que les permitan ganar terreno en esta guerra silenciosa, exceptuando sus consecuencias, como crear perfiles falsos o difundir teorías conspirativas con el fin de dirigir la opinión pública. La guerra cognitiva no respeta fronteras, trasciende lo físico y se infiltra en las mentes como un virus insidioso. Un clásico para adentrarse en las aguas negras de esta cuestión es el aclamadísimo Los Guardianes de la Libertad de Noam Chomsky y Edward Herman. Este libro, anterior al desarrollo del ciberespacio como hoy lo conocemos, resulta fundamental en este análisis. Acá los autores argumentan que los medios de comunicación no son meros observadores imparciales, sino que actúan como agentes de poder. Utilizan el concepto de consentimiento manufacturado para describir cómo se crea una narrativa dominante que beneficia a quienes detentan el poder económico y político. Y no solo por cómo se construye hegemonía, sino también como una forma de controlar la disidencia. Si vamos a cuestionar, lo haremos adecuadamente a las narrativas oficiales, nunca proporcionando una diversidad de voces y perspectivas reales, cargándose con toda alternativa que contemple un cambio social profundo. En fin, esta lucha no se trata de otra cosa más que de la autonomía intelectual. Por ello, es inseparable de un profundo planteamiento antiautoritario que pretenda cuestionar estas narrativas hegemónicas. La guerra cognitiva se libra en el campo de la percepción y la información, y nuestra capacidad para discernir y resistir es crucial para mantener una sociedad libre y justa.
Perdón si esta aclaración pueda sonar reiterativa, pero en la era de la información y la comunicación, la manipulación de la percepción pública se convierte en un campo de batalla importantísimo en la discusión política. Por consiguiente, quien dirija esta conversación prácticamente dirige el mundo. En la era del capitalismo de la vigilancia, Shoshana Zuboff introduce justamente el concepto de capitalismo de vigilancia, una forma de poder ejercida por corporaciones poderosas que buscan predecir y controlar el comportamiento humano. A diferencia del capitalismo tradicional que simplemente mercantiliza nuestras experiencias, este nuevo capitalismo utiliza la analítica predictiva para manipular nuestro comportamiento. Zuboff afirma que los medios de producción están subordinados a un medio de modificación del comportamiento cada vez más complejo y completo, resaltando la insidiosa naturaleza de esta nueva ola del capitalismo. Si entendemos esto, el argumento de Zuboff al destacar que la tecnología no puede considerarse aislada de la economía y la sociedad, brilla por lo obvio. En lugar de ser una entidad independiente, la tecnología termina siendo una orientación económica. Por ejemplo, Big Tech como Meta consiguieron perfeccionar el capitalismo de vigilancia de la misma forma en que la General Motors refinó el capitalismo gerencial. Sin embargo, Zuboff señala que el problema acá no radica en empresas individuales, sino en el sistema en sí. Las innovaciones o las explotaciones iniciales de Meta han sido rápidamente cooptadas por otras grandes empresas como Apple, Amazon, Microsoft y Google. Por esto, Zuboff sugiere que las prácticas tradicionales de antimonopolio podrían resultar en la creación de todavía más empresas capitalistas de vigilancia. Cathy O'Neil, matemática y científica de datos estadounidense, en su libro Armas de Destrucción Matemática, arroja algunos rayos de luz sobre este tema. O'Neil explora el papel de los modelos matemáticos en la perpetuación de la desigualdad y la amenaza a la democracia. Acá introduce el concepto de armas de destrucción matemática, o por las siglas ADM, que son opacas, inapelables y afectan de manera desproporcionada a los menos privilegiados. Estas ADM reemplazan a los tomadores de decisiones subjetivos y obligan a quienes se ven afectados por sus decisiones a ajustar sus vidas según modelos. Puede parecer una tontería, pero si nos ponemos a reflexionar en profundidad sobre las implicaciones que esto tiene en nuestra vida, puede llegar a ser aterrador. Más que nada cuando esos modelos matemáticos son la única forma que el usuario conoce como aproximación a esa cosa. Es despojar a ese usuario del lenguaje que lo hace humano. Tanto el capitalismo de vigilancia como las ADM plantean amenazas significativas a la libertad individual y a los valores democráticos. Y no me refiero a los valores de la democracia representativa, de la democracia real. Si no cuestionamos las dinámicas de poder inherentes a la toma de decisiones basadas en datos, jamás vamos a conquistar lucha alguna por la transparencia, la responsabilidad y la autonomía individual. Establezcamos una cosa a partir de acá. La mercantilización de la política y la guerra cognitiva son dos caras de una misma moneda y tienen consecuencias profundas en nuestras sociedades contemporáneas. Por eso es esencial entender cómo estas dinámicas manipulan la percepción, la información y la subjetividad. La política, en lugar de ser un espacio para la deliberación colectiva y la toma de decisiones, se terminó convirtiendo en un producto que se vende y se consume. Los partidos políticos, los candidatos y los medios de comunicación juegan un papel crucial en esta transformación. Se simplifican los discursos, se memetizan las consignas, se reducen promesas a eslóganes y los candidatos son presentados como productos en una vitrina. Y de las ideas, ni hablemos. Los medios de comunicación, en su búsqueda de acrecentar audiencias y multiplicar ganancias, contribuyen a esta mercantilización, sacrificando la sustancia política en aras del entretenimiento y la venta de anuncios. De que los medios viven de hacer plata, como prácticamente todo en el capitalismo, es una verdad que hasta al más boludo le resulta evidente. El problema está que, mientras esto pasa, la guerra cognitiva se despliega como una estrategia para influir en la percepción pública, armándose de tácticas de desinformación, propaganda y manipulación emocional. Y no es un tema de plata solo por la plata, sino que acá entran estrategias políticas que, a través de moldear la opinión pública, desacreditan a oponentes y consolidan el poder, mientras las redes sociales amplifican estas estrategias, creando burbujas de información y polarización. Esto es profundamente problemático porque se cuestiona la representación política en sí misma, abogando por una supuesta participación democrática
política basada en la autogestión y la toma de decisiones directa que no es. Si entendemos que las instituciones políticas son herramientas de opresión y la resistencia implica desafiar su legitimidad, si delegamos nuestra capacidad de gestionar nuestras decisiones, nuestras opiniones y hasta la información que nos es provista, encima en un lugar que damos completamente por sentado que está más viciado que la mierda, jamás vamos a conducir alternativas basadas en la horizontalidad y la autonomía. No se lucha contra la guerra cognitiva, se lucha en ella si lo que se pretende es fomentar esa educación crítica y la autonomía informativa. Pero no es suficiente con desenmascarar las tácticas de manipulación. Es casi igual de importante el empoderar a las personas para que piensen por sí mismas. En última instancia, la lucha contra la mercantilización y la manipulación cognitiva es una lucha por la emancipación y la verdadera democracia, una invitación a resistir, a imaginar nuevas formas de participación, desafiando esas narrativas impuestas. La resistencia a la guerra cognitiva todavía se erige como una cuestión intrigante, por lo menos para mí, en el escenario contemporáneo. Es un campo de batalla invisible, como dije, donde las armas son ideas, narrativas y percepciones, y no se despliega en los campos de batalla convencionales, sino que en los recovecos de la mente humana. Como toda semiosis humana, es social y la mitad del trabajo queda en la cabeza de cada quien. Si entendemos que en esta batalla luchamos contra la centralización algorítmica a través de la canalización de datos por canales dirigidos según los intereses del enemigo, entendemos, cuanto menos, que la resistencia se convierte en una búsqueda por la autonomía mental y la emancipación de las estructuras de poder. Insisto, el cerebro es el epicentro de esta contienda. La lucha en el ámbito cognitivo impacta directamente en las emociones, motivaciones, juicios y acciones. Resguardar la autonomía cognitiva y desafiar las narrativas impuestas por las élites e instituciones se convierte así en una tarea crucial. Entendamos que la guerra cognitiva ataca la construcción de la realidad misma, procurando socavar la forma en que cada individuo construye su propia percepción del mundo. No solo es información inocua que nos pasa por enfrente y ya, es una máquina de crear significado que engrana con la siguiente PSYOP, construyendo poco a poco una cosmovisión que indiscutiblemente condicionará la interpretación que hagamos de todo fenómeno que nos pase por enfrente. Por eso es menester cuestionar las narrativas dominantes, desconfiar de las instituciones y promover la autonomía intelectual. No por ello caer en la conspiración infundada, sino entender que el primer paso hacia esa autonomía reside en la sospecha. Rechazan la imposición de una única visión del mundo y abogan por la capacidad de transformación individual y colectiva. De hecho, en nuestro tiempo, la competencia entre estados se manifiesta como una estrategia cognitiva constante. La manipulación informativa, la polarización de opiniones y la radicalización de los grupos son tácticas comunes en esta guerra invisible. La propia multiplicidad nos lleva a un mundo dicotómico en donde la tendencia es dividirnos entre hegemonía y contrahegemonía, indistintamente si en el proceso llegamos a reivindicar estados con los que tenemos diferencias irreconciliables por mera oposición a aquellos que entendemos como el mal. Y así es como se termina justificando causas nacionales, genocidas e imperialistas. Creo que no está de más aclarar que me opongo a esta instrumentalización de la tecnología y entiendo que la descentralización del conocimiento es el único camino posible en sor de crear una resistencia a la propaganda. La resistencia a la guerra cognitiva implica fomentar la autonomía mental, cuestionar las narrativas oficiales, buscar fuentes alternativas, cultivar la solidaridad y desafiar las estructuras de poder mediante la acción colectiva. Es una lucha por la libertad mental, la emancipación y la construcción de una realidad basada en la autogestión y la solidaridad. Es devolverle la capacidad de ejercer el poder a quienes jamás debieron haber sido despojados de él. Como alguna vez dijo Emma Goldman, la libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la capacidad de moverse entre ellas. En el vasto y complejo panorama de la guerra cognitiva se nos revela una lucha constante por la autonomía intelectual y la emancipación de las ataduras impuestas por las estructuras de poder. Desde los estudios de la comunicación hasta las reflexiones sobre el capitalismo de vigilancia, se evidencia cómo los actores estatales y no estatales emplean estrategias de desinformación y propaganda para influir en la opinión pública y manipular a la percepción colectiva. En este contexto se nos plantea una interrogante importantísima. ¿Cómo resistir la manipulación cuando nos enfrentamos a una avalancha de información diseñada para moldear nuestras creencias y acciones?
Si la respuesta fuera sencilla y contundente, no estaría dedicando esta reflexión al tema. Si bien el video de hoy no pretende ser otra cosa más que una mera introducción al tema, puedo arrimarme al bochín con la misma filosofía de siempre. A la respuesta la vamos a encontrar en la resistencia activa, en cuestionar la autoridad, en desafiar las narrativas hegemónicas y buscar fuentes de información tanto independientes como críticas. Como nunca me voy a cansar de decir, la tecnología está lejos de ser neutral y al día de hoy se convirtió en una herramienta de guerra cognitiva en manos de quienes detentan el poder económico y político. Este capitalismo de vigilancia plantea una amenaza significativa a la libertad individual y a los valores democráticos y colectivos. Si no abordamos críticamente estos problemas, buscando la transparencia, la responsabilidad y la autonomía individual como pilares fundamentales de una sociedad justa, nos van a seguir pasando por arriba como ya están haciendo. En última instancia, la ética y la responsabilidad en la guerra cognitiva son imperativos morales. La resistencia a la manipulación exige una postura firme, una mente crítica y una búsqueda constante de la verdad en un mundo saturado de desinformación y propaganda. Es una lucha por la libertad mental, la emancipación y la construcción de una sociedad basada en la autogestión y la solidaridad. En este combate por la verdad y la justicia es menester persistir como guardianes de la autonomía intelectual y ser defensores de un mundo más libre y equitativo. Muy buenas noches. I go back to back.